Estamos con Alfredo Esclaret Curuchet del CIPES. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, qué momento, ¿no? Porque la verdad que nadie tiene la bola de cristal, ni los más informados y avesados saben qué va a pasar. Uno intenta ser lo más prudente posible, pero hay una situación de intranquilidad generalizada y la verdad que no es bueno contribuir al pánico para que todos pretendamos salir en el mismo momento por la misma puerta placa, ¿no? Pero esa es la situación que se ha planteado lamentablemente en el país, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estamos viviendo una situación de extrema volatilidad, incertidumbre, que incluso, digamos, esa situación hace que la situación se ponga peor, ¿no? O sea, si todo el mundo cree que el dólar se va a ir para cualquier lado, y bueno, es lógico que la gente saque los dólares de los bancos, etcétera, etcétera. Y digamos, los bancos no tienen todos los dólares para abastecer esa demanda si todo el mundo va el mismo día, ¿no? Entonces, así está todo. Digo, también me parece el tema de la inflación, bueno, el dólar sin lugar a duda, el tema del cierre de empresas, ¿no? Y el aumento del desempleo. Bueno, una situación realmente muy complicada y digamos, a mí no me preocupa tanto lo que va a pasar el lunes, sino, digamos, por eso yo creo que ya todo el mundo sabe que va a ganar el que va a ganar, pero, y no debería sorprender a nadie, pero digamos, me parece que el tema es hasta el 20 de diciembre, o sea, me parece, por ejemplo, para un ejemplo, ¿no? Se pagaron 500 millones de dólares de intereses hace 2 o 3 días, ¿no? Creo que el viernes, una cosa así. Y eso se pagó de deuda de afuera, ¿no? Que todavía no entró en el reperfilamiento. Bueno, me parece que esos pagos se han dado solamente porque el gobierno no quiere ser el que anuncie el default afuera, ¿no? Pero eso es inevitable, porque si nadie te presta y tenés que pagar esos intereses con los dólares de las reservas y no tenés dólares en las reservas... Y las estás quemando todos los días para más o menos... digamos, eso es algo importante a tener en cuenta de las cosas que deberían ponerse de acuerdo y que quizás es difícil que se pongan de acuerdo porque obviamente que Macri no va a querer ser el que declara el default, ¿no? Pero digamos, la realidad es que ya lo debería haber declarado, ¿no? Y esos dólares no deberían haber salido porque no hay suficientes dólares y el problema es que corremos el riesgo de que si el Banco Central sigue perdiendo reservas al ritmo que viene perdiendo en estos últimos meses, se quede sin reservas y ahí sí hay riesgo de hiperinflación, ¿no? O sea, hoy por hoy no estamos en esa situación, está relativamente... todavía diría que está controlado y que hay posibilidad de control, ¿no? Pero si se sigue perdiendo reservas a este ritmo, digamos, pueden pasar cosas más graves, sí, ¿no? Está ahí la irresponsabilidad de la clase política. También está el culto a la especulación que hemos hecho todos los argentinos para sobrevivir, pero fundamentalmente hay grandes especuladores que en épocas de crisis como esta terminan haciendo un gran negocio. O se quedan con el dinero de la gente, o dejan de pagar, o la sacan. Todos sabemos de qué hablamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es una situación económica, digamos, que fácilmente se puede, digamos, desbocar totalmente. Alfredo, yo no sé si compartís la mirada, pero también hay un caldo de cultivo para que los agitadores hagan su trabajo, porque cuando la situación está tranquila, por más agitadores que siempre existen y quieren llevar agua para su molino, es difícil que las cosas prendan. Pero cuando hay una situación como esta, la verdad que es más complejo el panorama social, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? No, a ver, la verdad que es, si uno se pone a pensar la situación en la cual estamos y mirando, digamos, a Chile, uno dice, qué extraño que no ha pasado nada, ¿no? O sea, no hemos tenido ningún saqueo. Menos mal. Digamos, bueno, las organizaciones sociales deben estar haciendo su trabajo, ¿no? De contención, el tema de las elecciones. Pero digamos, la situación económica es tan grave, tan grave, el aumento de la pobreza que hemos visto
en este último año es terrible. No alcanza el sueldo, no le está alcanzando el sueldo a nadie, y imaginemos, digamos, si a la clase media, media alta no le está alcanzando el sueldo, ¿qué está pasando más abajo? ¿No? Es una situación que se presta para que haya una movilización popular. Por eso digo, también me parece que viene un momento. Esperemos que Macri tenga la grandeza de no querer, digamos, ir por la cuestión, digamos, la lógica politiquera, y después me parece que también viene un momento en donde va a haber que tocar intereses, o sea, las petroleras. Bueno, no pueden recibir, no van a poder recibir lo mismo que el precio internacional, porque ese no es el costo de Argentina. Entonces, ahí hay una ganancia extraordinaria. Bueno, va a haber que poner, las petroleras van a tener que hacer un esfuerzo. Y lo mismo muchas de las multinacionales, etcétera, etcétera. O sea, me parece que no hay mucho margen para, digamos, seguir manteniendo beneficios. En ese sentido, me parece que hay que escuchar el mensaje de la primera dama chilena, ¿no? Que decía en ese audio tan terrible, pero que decía, vamos a tener que poner, bueno, yo creo que estamos en una situación en Argentina y en Latinoamérica, pero en Argentina en particular, en donde va a ser muy importante que las grandes empresas y los que más tienen pongan lo que tengan que poner, porque no hay más. Ahora, para llegar al 10 de diciembre hace falta mucha prudencia de parte de los ganadores también, ¿no? No, por eso digo, o sea, acá va a haber que tener muchísima prudencia, pero también. Cualquier cosa que se diga. Sí, por supuesto. No, es grave. Pero yo creo que también tenemos que salir un poco del discurso politiquero, ¿no? A ver, a nadie, para dar un ejemplo a lo que me refiero, a nadie le gusta, por ejemplo, el defaultear la deuda. O sea, eso es algo muy negativo, no pagar la deuda. Pero la realidad, más allá si te gusta o no te gusta, es esa, ¿no? De que no hay más dólares. Hoy por hoy hay una pobreza galopante, hay niños que pasan hambre. Bueno, te guste o no te guste, el Estado va a tener que poner dinero para solventar y para que no haya hambre. Después, claro que a nadie le gusta que haya planes sociales, obvio que todos queremos que haya trabajo, etcétera. Pero la realidad hoy es inevitable de hoy, que si el Estado no... porque si no la alternativa es que nos muramos. O que tengamos una hiperinflación o que los niños se mueran de hambre. Entonces, me parece que es un momento de hablar con seriedad. Alfredo, nadie nos presta una moneda, esa es la realidad, ni siquiera el fondo quiso hacer el desembolso. Vamos a ver qué propuesta tienen y vemos después. ¿Qué pasa con los chinos? ¿Los chinos podrían ser inversores en este país? ¿Inversores fuertes? Sí, claro, por supuesto. A ver, para entender. Te pregunto porque tengo entendido que estás trabajando con una universidad de China. Sí, estoy hace ya 2 años trabajando en la Universidad de Pekín, que es como la mejor universidad de China, con el tema de bancos de desarrollo, que son bancos de propiedad del Estado que financian infraestructura y la producción, ¿no? Y que en gran parte explica el gran milagro chino. A ver si lo podés explicar, ¿no? En términos sencillos. ¿Cuál es la jugada de los chinos con esto? ¿Qué es el Banco de Desarrollo y qué cosas financian? ¿Cuál es el rédito que obtienen los chinos y qué beneficios obtienen los financiados? Bueno, a ver, un ejemplo, por ejemplo, de los errores que cometemos nosotros y lo que podemos aprender de China. China financia toda la infraestructura a través de este Banco de Desarrollo y se financia en el mercado local con su moneda, ¿no? Acá estamos para hacer, por ejemplo, las obras, ni que hablar en la provincia de Córdoba, nos endeudamos en dólares con inversores extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es muy distinto tener deuda en pesos que en dólares, ¿no? Es muy distinto tener un acreedor extranjero que
digamos, cuando hay mucha incertidumbre ya no te quiere prestar y entonces te deja patas para arriba, que financiarse localmente. Y diría que hay un mito, una mentira, que dice, no, lo que pasa es que el mercado doméstico es muy chico, no hay suficiente ahorro. Eso es mentira. Hay 20.000 millones de dólares en LEVAX. Tranquilamente esas LEVAX se podrían convertir en bonos de este banco y con esos pesos este banco financiar infraestructura. O sea, para decir algo, por ejemplo, que se obligue a los bancos a que inviertan un 20% en vez de LEVAX, que inviertan un 20% en estos bonos de este banco, un 20% ya estamos hablando de 4.000 millones de dólares, con lo cual se podría financiar, por ejemplo, la planta de licuefacción de gas, que es lo que necesitamos para poder empezar a exportar el gas que sale de Vaca Muerta, ¿no? Y obtener dólares, que es lo que necesitamos como país, ¿no? O sea, ese es un ejemplo digamos, de la astucia de los chinos, y hay que decirlo, ellos también al principio empezaron obligando a los bancos, ¿no? Al cabo de 2 años, 3 años, ya no tuvieron que obligarlo a los bancos más, porque se generó un mercado de estos bonos, un mercado secundario, y ya estos bonos eran interesantes para los bancos, entonces por cuenta propia querían comprar esos bonos. Hoy los bonos del Banco de Desarrollo Chino son los bonos más líquidos en el mercado. Entonces ahí generaste un mercado y ya no necesitas obligar a nadie. O sea, digo, y estas son las cosas, creo que hay que ser un poco más heterodoxo y no tan cuadrado, que finalmente no funciona, ¿no? O sea, esto de que no tenemos que obligar a nadie, tiene que ser todo, salgamos a endeudarnos afuera. Bueno, eso no tiene patas cortas, digamos. O sea, creo que lo que China nos ha mostrado es que con medidas que por ahí son astutas y heterodoxas, han logrado muchas cosas muy importantes, ¿no? La última, y vuelvo al origen de la entrevista. ¿Qué esperas para el lunes? Bueno, lo que espero es, espero lo que decía antes, ¿no? Que el gobierno saliente se junte con el gobierno entrante y que puedan coordinar las medidas que hay que tomar en estos meses, porque la situación está tan delicada que, digamos, si uno va a tener que esperar, o sea, si el gobierno saliente va, digamos, por ejemplo, porque esto es algo muy concreto, no declarar ya el default a la deuda externa, vamos a estar perdiendo un montón de dólares que son en este momento preciosos. O sea, no nos podemos dar el lujo de no declarar el default para que no sea Macri el que lo haga y dejárselo al próximo, porque eso significa pérdida de dólares que no tenemos. Entonces, es algo muy grave. Y así hay muchas otras medidas que me parece que se tienen que poner de acuerdo. En esa respuesta me estás dando también tu impresión de que no hay escenario de segunda vuelta. Yo no me quiero aventurar más porque estamos casi al límite de la veda electoral. Yo no tengo, pero todo parece como que... Estamos hablando hipotéticamente, claro que sí. Alfredo, gracias por haber venido. Un gusto, como siempre. Muchas gracias.